Ya estamos de vuelta con más de Panorama 5D. Tengo a mi primera invitada vía Zoom, es ella, está aquí con nosotros, así que le quiero dar la bienvenida a la economista Gloria Ayala Parzón. Ella está con nosotros para contarnos sobre esta masterclass gratuita que va a ser vía Zoom ahora, en una hora y media, dos, más o menos. El tema de la misma es: ¿tu empresa familiar será herencia o legado? Me encanta. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, realmente también para mí es un gusto poder compartir este espacio contigo. Encima para, bueno, invitarles a quienes quieran participar de esta masterclass que la vamos a hacer a través de medios electrónicos, totalmente online y sin costo, que nos invita un poquito a reflexionar sobre si la empresa familiar va a ser una herencia o un legado. Es decir, el fundador e incluso los herederos deberían de empezar a evaluar qué estamos haciendo como para que la empresa no sobreviva, de tal manera a que pueda quedar como un legado para las siguientes generaciones. O resulta que son temas incómodos, por la paz del hogar mejor no hablamos de esto, y después toda la familia y lastimosamente todos los colaboradores sufren esta falta de conversación profunda, difícil, pero importante, que hace falta tener entre los miembros de la familia. Gloria, antes de decir que la empresa familiar es una empresa que no dura, que es una empresa mal manejada y que con decisiones mal tomadas. ¿Era como un mito? ¿Es verdad o es mentira? En realidad puede que exista una alta mortalidad de empresas, entre ellas las empresas familiares. Lo que pasa es que el sesgo se le pone el mote, como se dice, sobre la empresa familiar, porque si bien no tenemos unas estadísticas muy precisas, se calcula que casi el 90% de las empresas en nuestro país son empresas familiares. Entonces se cierra una empresa y viste, era familiar. Mira, esa también. Es como decir, mira, todos los divorcios se dan en las parejas que están casadas. Y bueno, Y claro, cada vez que se obviamente, divorcia claro. alguien va a decir, oh, ese estaba casado. En realidad las empresas familiares tienen muchas cosas muy positivas que las empresas no familiares, pero gastan fortuna tratando de desarrollar. Por ejemplo, los vínculos basados en confianza, el quererse bien unos a otros, el querer que prospere y esperar que al otro le vaya súper bien. Ese tipo de cosas, bueno, en una empresa familiar se tienen gratuitamente y hay que saber capitalizarlo, es decir, hay que evaluar cómo esto que lo tenemos de gratis, lo tenemos por nuestra propia esencia, logramos hacer de que sea una fortaleza de la empresa y no solo de la familia. Así como hay algunas situaciones que son muy propias de la familia, pero que no deberían de ser de la empresa. Sueldo de esposa, sueldo de hijo, hay que traerlo al yerno porque pobrecito se quedó sin laburo, entonces le vamos a dar trabajo acá. Bueno, ese tipo de situaciones no deberían de suceder, pero es obvio, pero ocurre. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera blindar a la empresa familiar de estas situaciones tan típicas de la familia que se contagian a la empresa familiar? ¿Cómo podemos institucionalizar procesos? ¿Cómo podríamos tomar decisiones de una manera más profesional? Esto y otros temas vamos a estar conversando justamente en la masterclass a la que les invito a todos a participar hoy a las 6:30. Gloria, entre las empresas familiares que vos conocés, que estuviste también trabajando con ellas para llevarlas a buen puerto, ¿cuál es el error común que más veías? Bueno, hay varios errores, desde la mezcla de cajas, tipo, como todo es de papá, él mezcla el bolsillo izquierdo con el derecho, eso es bastante común, lastimosamente. Otro error bastante común es el hecho de que todos los hijos tienen que trabajar en la empresa familiar, como si fuera casi, no sé, está así en la Biblia. Y resulta de que tengo un hijo que es músico, pero es mi gerente financiero. Entonces, obviamente ahí vamos a tener un inconveniente importante. O peor aún, todos los hijos tienen que ser gerentes porque son los hijos, pero hay otras personas mejor calificadas en la empresa que deberían de ocupar ese cargo. De hecho, hacen la tarea, toman las decisiones, pero no tienen el sueldo.
y así perdemos excelentes talentos, porque por supuesto una persona capacitada, profesional, busca otro lugar donde pueda ser valorada y reconocida. Ese tipo de situaciones son bastante comunes. Y por otro lado, el no conversar casi es una característica, digamos, que le condena después en muchos aspectos a la empresa porque le impide crecer, le impide justamente fortalecerse con esta mirada más amplia de criterios, de tecnología, de nuevos mercados. Y tenemos generalmente en la misma familia un semillero que son los sub 40, los sub 25, bueno, cómo van ingresando a la cancha para realmente aportar en esta estrategia de empresa familiar. Suele ser un distingo no muy sencillo, porque yo le sigo viendo a mi hijo o le sigo viendo a mi nieto y no veo el profesional que se está formando y todo lo que puede aportar. Incluso lo vemos así dentro de la propia empresa. Entonces, esto también podría dañar bastante a la sostenibilidad de la organización. Y es una... Sí, uno de los temas que tocaste, que creo que es uno de los más redundantes, es el no ver fuera del clan familiar quien pueda gerenciar o pasar un puesto más arriba con un sueldo también. Creo que ese es uno de los temas más renombrados en las empresas familiares. ¿Cómo se soluciona eso sin terminar en una pelea familiar? Bueno, de hecho existen técnicas para guiar las conversaciones de modo a llegar a consensos un poquito más racionales, porque me suelen decir criterios objetivos y yo le digo, no, naturaleza humana, no existe la objetividad, todos somos subjetivos, pero sí se plantea a través de estas herramientas o de estas técnicas de conversación maneras en las que podamos profundizar sin llegar a conflictos. O por lo menos no a discusiones que terminan después por la paz del hogar, mejor no hablemos de esto, ¿verdad? Eh, yo creo que se trata un poco de comprender la diferencia de roles. Papá es en la casa, en la empresa es el fundador o es el presidente. Mi hermano, con el que me acabo de pelear el domingo entre tallarines, hoy es el gerente de, no sé, de marketing y por lo tanto la planificación que él nos está planteando es algo importante que tengo que atender y no estar con el sesgo de, ay, no la aguanto luego, ¿verdad? En fin, ese tipo de situaciones se llevan a través de estrategias de conversación guiadas a que puedan de alguna manera llegar a buen término. Pero por otro lado, hay buenas prácticas que a veces simplemente las conocemos racionalmente, pero no las llevamos a la acción debido a sesgos culturales que no son tan reconocidos, pero sin embargo vemos con bastante frecuencia. Por ejemplo, el sucesor del fundador debe ser el primogénito varón. Bueno, no sé por qué. Quizás no sea la mejor persona para ese cargo, ya sea por capacitación, ya sea por experiencia, ya sea por carácter o personalidad, ya sea porque en la situación de la empresa actualmente lo ideal sería que el gerente tenga perfil comercial y él es más financiero, o al revés, un perfil financiero y él es más comercial. O sea, hay que evaluar cuál es el momento en el que se encuentra la empresa para definir la mejor persona, hombre, mujer, no importa la edad, y a veces incluso puede que sea alguien que no sea miembro de la familia, pero hay que conversar sobre estas cosas, porque si no nos quedamos en es obvio que papá le prefiere a fulano porque él es tal, el hijo luego preferido, es obvio, y simplemente cruzamos los brazos y esperamos que acontezca aquello que ya anunciamos, en lugar de plantearnos, espera un poco, puede que sea obvio para mí, pero a lo mejor no es tan obvio para el otro. ¿Por qué no lo conversamos? ¿Por qué no escuchamos? Y entender también que solamente se aprende cuando nos callamos. Mientras yo estoy hablando, solamente puedo decir lo que sé o lo que creo que sé, digo mi verdad, pero ahí no aprendo absolutamente nada. La mejor y única manera de aprender es callarnos y tener una escucha activa, una capacidad de decir, quiero escuchar, quiero comprender, no para responder, sino para comprender desde dónde el otro está opinando eso. Ese desarrollo de la habilidad de la escucha activa es algo que se debe hacer de manera consciente y constante. No es fácil,
principalmente si es que el fundador tiene una mirada un poco dictatorial en la organización. Totalmente. Gloria, te quiero hacer una pregunta de todo esto y luego cerramos ya con esta masterclass. ¿Cómo estás viendo las decisiones económicas que está tomando el equipo de nuestro presidente y la última decisión de pasar un feriado que caía domingo al lunes, ¿verdad?, para una reactivación económica que muchos dicen que no sucedió? Ok, cambio de sombrero. Sí. El equipo técnico, sí, el equipo técnico me refiero principalmente a Banco Central y Ministerio de Hacienda, aunque hay muchos otros equipos que deberían de poner una postura sobre varios temas, como por ejemplo industria y comercio, trabajo, etcétera. Ahora cada ministerio tiene un rol fundamental dentro de nuestra economía, pero específicamente Banco Central y Hacienda está compuesto por equipos muy técnicos, muy profesionales, confío muchísimo en su capacidad de análisis y de acción, están aplicando el manual, así como nos enseñaron, como se dice, pero estamos ante una situación que no estamos acostumbrados a manejar. En otros países, hablar de una inflación de 9% proyectada, 8,2, dice el Banco Central, es bajísima. Para nosotros, históricamente, en 20 años no la conocíamos, entonces nos cuesta mucho. Para nuestra calidad de vida, para tomar decisiones, es como que esto nos da cierta inestabilidad a nivel personal y familiar. Y entonces, bueno, entender de que si bien el equipo técnico está trabajando, lo está haciendo en base a que nosotros como economía somos muy pequeñitos, muy pequeñitos, como para influir en una economía mundial. Y mucho de lo que estamos sufriendo es importación, es decir, estamos importando la inflación, estamos importando unos inconvenientes a nivel mundial que van desde políticas monetarias en Estados Unidos hasta situaciones muy específicas del tema COVID, que todavía nos está afectando principalmente a puertos en China, y el tema de la guerra de Ucrania, que afecta al precio de commodities básicos de alimentación. Entonces, esto nosotros no tenemos, nosotros somos un piojo encima de un rinoceronte. Hacemos un esfuerzo enorme. Todo el esfuerzo que puede hacer el equipo técnico es fuerza, pero el rinoceronte ni ahí está, no se dio cuenta que existimos, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente para plantearnos de volver a una estabilidad como si acá no pasara nada. Eso es imposible. Uno. Segundo tema que me planteaste. ¡Wow! Cuesta muchísimo, ahí me cambio otra vez de sombrero, cuesta muchísimo porque los empresarios estamos acostumbrados a trabajar sobre tableros de, digamos, imprevistos, como por ejemplo un sector que está muy golpeado con un 60% de disminución es el sector agrícola debido a la sequía. Bueno, la sequía es algo que no podemos manejar y está dentro del tablero de indicadores, digamos, de amenazas de un sector agrícola que para nosotros implica un ingreso de divisas muy importante como país. Los empresarios en general asumimos riesgos, es nuestro principal, digamos, rol, asumir riesgos. Pero hay cosas que deberían de estar dentro de lo previsible. Por ejemplo, la cantidad de días que vamos a poder trabajar o la manera en la que vamos a distribuir los recursos, tanto recursos, digamos, técnicos, recursos económicos, recursos de maquinarias. Prender y apagar una maquinaria dentro del sector industrial tiene costos, y también está el capital humano. Entonces, cuando de un día para otro se traslada un domingo feriado, digamos, a un día laboral, entender de que eso implica un doble de costo de la jornada laboral para servicio, para industria y también principalmente para el sector comercial. Entonces, cuidado con esto, que no es un tema menor, nos afectó a todas las agendas. Tu hijo no se fue al colegio, le afectó la agenda del calendario escolar de los niños, ha afectado a universidades, ha afectado a clases programadas de nivel internacional, ha afectado, por supuesto, a todos los viajes programados, tanto dentro del territorio como viajes del exterior, que eran inversionistas que venían al país. En fin, y decir, no, pero esto va a reactivar la economía, y no sé, quizás la economía de Argentina, porque mucha gente pudo ir, gracias a que acá era feriado y allá no, a comprar de las zonas fronterizas. Pero en nuestro país
decir cosas como, por ejemplo, va a suceder lo que pasó en Semana Santa. No, la gente se preparó un año para Semana Santa. Más del 40% de nuestra población tiene trabajo informal, es decir, tiene que trabajar para ganar y gana para comer en el día. A esa gente le ha afectado muchísimo. No solamente no tiene ahorro para ir a gastar, sino que no tiene seguridad alimentaria. Son personas que deben trabajar para vivir. Entonces, esta desorganización que nos trae una decisión así tan... Yo creo que lo principal fue de un día para otro. Porque si es que a inicio del año ya te dan el calendario, bueno, digamos que te preparas para eso. No, pero de un día para los otro... feriados móviles se anuncian al inicio del calendario. De hecho, está estipulado que 6 meses antes debe hacerse un cambio móvil, ¿verdad? Pero bueno. La norma establecida habla de los 6 meses. Además, hay que comprender de que no es que el empresario va a asumir nomás el doble costo, sino que, por ejemplo, lo que ha sucedido, no sé, supermercados, no sé si te fuiste o el domingo o el lunes al súper y te diste cuenta de que había una cantidad de gente y pocas cajas. ¿Qué fue lo que sucedió? Y bueno, lo que sucede es de que no se puede duplicar nomás el costo. Entonces, como el domingo tengo que pagar doble, y el lunes también, porque ahora me resulta que de un día para otro es feriado, lo que se hace es se maneja el flujo de caja de costo, simplemente trabajando con la mitad del personal el domingo y la mitad del personal el lunes. Esa gente pasó evidentemente un pésimo día del trabajador, con una sobrecarga de trabajo, todos los clientes nerviosos, bueno, en fin. No, las cosas no se hacen así, no se hacen así ni siquiera en tu casa. Hasta en tu casa vos tenés la previsión del menú de lo que se va a comer. Imagínense, yo digo, ¿será que no tiene nada que hacer el señor presidente en su agenda? Porque a mí, que soy aquí un empresario chiquititito, me afectó tremendamente mi agenda. ¿Cómo será que le ha afectado la agenda a los grandes empresarios, a los colegios, a las universidades? Y por supuesto a esto le tenemos que sumar el terrible daño que ha hecho a personas que tenían programadas citas en el médico, por ejemplo en IPS, e incluso a cirugías programadas, que hace 4 meses que estaban esperando turno, y de un día para otro, che, no te vas otra vez a operar el lunes. ¿Cómo? Sí, no, eso fue terrible. Tremendo, eso fue lo peor, Terrible, eso terrible. totalmente fue lo peor. Gloria, se me fue el tiempo y quiero terminar con la invitación a tu masterclass, porque yo no tengo una empresa y quiero asistir a tu masterclass porque vos sos la número 1. ¿Cómo hace la gente para sumarse al link? Acá voy a leer los datos para no equivocarme. Va a ser una masterclass que se va a dar a través del Zoom hoy a las 6:30 de la tarde, así que están recontra invitados. Y les doy el dato para poder tener más información. Anotar, por favor, este número de teléfono. Les doy una línea para que pidan información: 0985-822-851. Reitero, 0985-822-851. Ahí pueden conseguir mayor información, así que espero verles a todos dentro de un ratito a las 6:30 en esta masterclass que prometo vamos a tocar algunos temas sensibles, así que si pueden, tráiganle allí a papá, mamá, a los tíos y a los hermanos, que va a ser importante. Totalmente. Muchísimas gracias, Gloria, por todo lo que nos enseñaste hoy también. Y bueno, y siempre estás invitada al programa, por favor. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muy amable, nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vamos un corte y ya llega nuestra siguiente invitada. No se vayan. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.